Hola y bienvenidos una semana más a Conexión Surfing, el programa que siempre os trae el mejor surf y a sus principales protagonistas. Una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué os parece si nos vamos a ver los titulares del programa de hoy y comenzamos? Veremos un amplio resumen del Eurosurf 2023 celebrado en Portugal y en sus dos modalidades, surf tabla corta y longboard. Hablaremos con los surfistas canarios Lucía Machado y Luis Díaz y de sus experiencias vividas con el equipo español en el europeo disputado en Santa Cruz. Nos visitará en el estudio el seleccionador nacional de longboard Román Díez y por supuesto no faltarán unos prácticos surf consejos. Todo esto hoy en Conexión Surfing. Tenemos ya bien claros los contenidos. Solo resta dar paso a nuestro colaborador Roberto Flores, conductor del podcast Hemisferio Surf, y que, como cada semana, nos acompaña. ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo estás? Hola Víctor, pues muy bien, como siempre un placer estar aquí y disfrutar con todos nuestros seguidores del mejor surf siempre en Conexión Surfing. Como hemos visto en los titulares de hoy, nos vamos a centrar en el Eurosurf que tuvo lugar en Portugal y muy especialmente en el papel de la selección española. Iniciamos este repaso de lo que fue el Eurosurf 2023 conociendo algún detalle de este evento internacional. Y seguro, Robert, que tú tienes más información. Para empezar, Víctor, comentar el lugar, Santa Cruz, una localidad situada en el municipio de Torres Vedras, a unos 60 kilómetros en carretera al norte de Lisboa. Otro dato a tener en cuenta es que Italia llegaba a esta cita como vigente campeona, tras su triunfo en 2019. 3 años han pasado de ese resultado y en esta edición todo estaba muy abierto. España como campeona de Europa en categoría junior también mostraba su potencial y sus opciones. Y por supuesto Portugal, con muchas ganas de llevarse la victoria en su casa. Todo ello con el permiso de países en gran crecimiento en competición, como son Inglaterra, además de otros como Noruega, Dinamarca, Alemania, Países Bajos o Israel. En definitiva, 16 equipos nacionales con un total de 111 deportistas, optando a los triunfos europeos individuales en dos modalidades, surf, tabla corta y longboard. Robert, muchísimas gracias por toda esta información. Ahora sí, vamos a ver un amplio resumen de lo que nos dejó el Eurosurf 2023. Un reportaje presentado por surfing.es. Regresó a la cita de surf europea más importante por equipos. El Eurosurf 2023 llenó la portuguesa playa de Santa Cruz de casi una veintena de equipos venidos del viejo continente. Ter o Eurosurf em Portugal para nós significa confiança, significa uma aposta ganha na Federação Portuguesa e na Federação Europeia, dá-nos confiança do Governo, financia esta prova pelo Governo e, no fundo, permite-nos trazer a Portugal os melhores surfistas da Europa e mostrar que estamos a trabalhar, demonstrar ao resto da Europa que queremos estar na frente, que queremos trabalhar e acolher o melhor possível, que o Portugal sabe fazer. Temos boa comida, boa bebida, boas estruturas na praia e, no fundo, esperamos recebê-los bem e que se sintam como se estivessem em casa. Bueno, el Campeonato de Europa ha sido siempre un poco el culmen del trabajo, porque realmente es donde nosotros vemos nuestro nivel comparando con las selecciones más cercanas que tenemos. En este caso Portugal, Francia, Inglaterra y ahora también se está metiendo Italia y Alemania, que están colando.
Para nós, numa primeira parte, é mais complicado competir. Competir em casa é muito mais difícil, porque os pais vêm, os avós vêm, aparecem todos na praia e torna o trabalho um bocado mais complicado. Mas ver os europeus no nosso país a competir é sempre bom para toda a gente e é bom para o desenvolvimento do desporto. Por outro lado, obviamente que eu tenho o trabalho da Federação Europeia, da Federação Portuguesa, mais a minha equipa. Não é como estar noutro país qualquer, em que eu só me vou focar na equipa e estou concentrado neles. Aqui tenho de estar na produção, na organização e na equipa. El Campeonato de Europa es un evento que se viene consolidando aquí en Santa Cruz. No es la mejor ola, pero sí que es una ola muy consistente, con lo cual a nosotros como equipos nos gusta que esa consistencia porque al final da menos riesgo. Entonces ha posicionado este evento, que es un evento que para mí es uno de los mejores organizadores públicos de eventos deportivos. En este caso el Ocean Spirit, sabemos lo que vamos a encontrar y la verdad es que estamos encantados de estar aquí, que nos reciba Santa Cruz, Torres Vedras, porque realmente es un evento a seguir. Este ano foi muito bom porque temos 16 países a competir no Eurosurf, temos cerca de 130 atletas. Portugal é o único país europeu que vai atribuir bolsas olímpicas se o vencedor for português, que é algo inovador e que permite que os atletas sonhem com o caminho olímpico e que, espero eu, dê um bom exemplo aos outros países para tentarem que a Europa seja um ponto de qualificação olímpica. El Campeonato de Europa es una competición en donde, aunque cada deportista pelee por llevarse su medalla individual, también lo hace para sumar puntos para su país y conquistar el cetro europeo. El Eurosurf tiene de diferencia con otros campeonatos individuales, que aparte de que, bueno, tú hacer tu papel y querer ganar tu categoría o lo que fuera, aparte tienes compañeros que también quieres que lo hagan bien y de normal pues tú vas a un campeonato y eres muy egoísta en lo tuyo y cuando acaba tu manga te vas a casa y ahora todos los días pues compito y me quedo viendo a los compañeros y apoyando. En el Campeonato de Europa competimos individualmente, pero también para el equipo. Entonces, pues hay veces que tenemos que ayudar al compañero o también sacrificarse para pues, conseguir los puntos para el equipo, más que una posición para ti personalmente. Varios días de competición en aguas portuguesas que los propios protagonistas nos resumían así. Pues yo estoy muy feliz de poder demostrar mi surf al completo. Estamos surfeando muy bien, estábamos disfrutando mucho y me ha gustado mucho hacer varias mangas con Lucía y poder demostrar nuestro surf y pasar las dos a la final. Pues la competición todos estos días atrás hasta hoy han sido condiciones cambiantes, duras y ha habido que ser consistente y prácticamente todas las mangas he podido pasar primero, menos la primera y la clave ha sido eso, empezar rápido, coger olas y crear oportunidades. Estos días de competición aquí en Portugal han sido muy intensos para todos. Los que llevamos por el cuadro principal hasta la final pues hemos hecho una manga por día, pero los que han ido por repesca están ahí dándole un par de mangas al día, pero bueno, estamos todos vivos, seguimos para adelante y pues a ver ahora la final. Otra cosa que me ha gustado estos días de competición ha sido competir con Anete. La verdad es que ha reventado en todas las mangas, pero hemos conseguido pasar las dos hasta la final, así que muy guay.
El Eurosurf 2023 termina con un buen resultado para España, que se hace con el subcampeonato de Europa. En el plano individual, Lucía Machado acaba con la plata, Yanire González Echevarri con el bronce y Leticia Canales con el cobre. En la categoría masculina, el canario Luis Díaz termina tercero de Europa. Creo que hemos hecho un campeonato impresionante, las chicas. No sé si alguna vez nos hemos topado con esta situación de estar tres surfistas en la misma final. Creo que ha sido también nuevo para todas. Yo creo que hemos intentado cada una hacer nuestro hit. Igual deberíamos de haber marcado a la portuguesa, pero bueno, al final no. Creo que es muy positivo el balance. Creo que viene un futuro brillante y eso, joder, bueno, tenemos que estar todos contentos y bueno, ver en lo que hemos fallado, pero yo creo que ha sido cosas de pequeños detalles y nada. Hoy era un día muy importante para la selección, nos hemos quedado a nada de Portugal. La verdad que íbamos liderando ayer el ranking, pero sabíamos que debíamos de hacer resultados en la final y bueno, pues infelizmente pues hemos tenido unos puestos que no nos han dado los puntos que necesitábamos y bueno, tenemos un poco sabor agridulce, pero debemos de estar contentos. Yo creo que es un principio, venimos también todos en el último momento y yo creo que lo hemos dado todo, el 100% que teníamos. Muy, pero que muy cerca. Por escasos puntos, España no se llevó el título. Otra vez será. Pero desde aquí, sin duda, darle la enhorabuena a Portugal. Nosotros continuamos en Conexión Surfing y llegó el momento de coger lápiz, papel y tomar buena nota del primer surf consejo del programa de hoy. Bienvenidos a One Surf Academy, yo soy Carlos Fernández y esto es Rail to Rail Surfing presentado por Smoothstar. Cuando estemos en el agua trabajando una técnica, o sea, ir con un objetivo fijo, no intentar solucionar como centrarme en todo a la vez. ¿Ves ahí? El tema es, esto que te metes en la pared rápido es perfecto, porque al final lo que tengo que hacer es, tienes una sección por delante, lo que tengo que hacer es pisar el canto rápido para que la tabla ya se apoye en el agua y meto un bombeo un poco rápido para irme a la parte alta y eso está perfecto. Entonces ahora aquí, cuando ya te pones al bottom, esto es muy bueno, metes aquí la posición, date cuenta, como adelantas el brazo izquierdo, ¿ves? Y ahora flexionas ahí para adelante y le metes la inclinación, ¿vale? Y la posición es buena. Mira que bottom, yo no te he visto muchos bottom como este. ¿Qué pasa? Que luego se me queda un poco el giro. ¿Qué es lo que pasa ahí? Cuando llegas ahí arriba, ¿vale? Tú tienes que hacer, después del bottom, tienes que hacer una transición de canto. Tienes que hacer una transición de posición. Abro esta mano y una cosa muy importante es esto. Eso es. ¿Ves? Ahora la rodilla ahí para adelante bien y es este brazo abajo y este equilibrando. ¿De brazo abajo? Eso es, abajo, aquí, como si viniese el talón. Y ahí. Al final, ¿qué trae? ¿Un camión entero o medio? Un bañito yo ahora rápido, que acabo esto y ya voy para casa. No, cerrote. Salta. Nada, que la rample ahí. Buena. ¡Iu! Buena. Bien, bien, bien.
Es mejor giro el primero porque la sección es más vertical, más rápido y tal, pero el segundo lo cierras más para adentro. Y me ha gustado que haya habido esa corrección y decir, vale, no estoy como tengo, vamos a cerrar el giro, que eso es muy bueno porque mentalmente lo importante es tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces, al rotar por aquí en plano, yo lo que estás haciendo es tirar del cuerpo y al final acabas demasiado estirado. Tú piensas que lo que necesitas es pegar la tabla al agua, comprimir la tabla en el agua y mantenerla ahí hasta que termines la línea. La victoria en Portugal estuvo muy cerca. Al final España se conformó con el subcampeonato de Europa. Y alguien que sumó un montón de puntos para ese resultado y que además se llevó la plata a nivel individual fue nuestra primera protagonista, Lucía Machado. ¿Qué tal, Lu? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, ¿qué tal? Muchas gracias, como siempre, por pasarte por conexión, aunque sea a través de videollamada. Decíamos que tus puntos fueron fundamentales para ese subcampeonato de Europa de España. Y además tú te llevaste ese subcampeonato a nivel individual. Cuéntanos, ¿cómo fue ese Eurosurf en Santa Cruz? La verdad es que fue un campeonatazo. Yo creo que todos en el equipo lo hicimos súper bien y faltó llevarnos ahí el oro, pero estuvimos cerca. Así que muy bien. Te iba a decir, o sea, yo tuve la suerte de poder estar con vosotros ahí en Santa Cruz, en Portugal, y hasta el último día, hasta los últimos minutos, se palpó ese oro. O sea, y se vio algo jamás visto en unos europeos. 3 españolas en una final. Cuéntanos, tú que lo viviste desde el agua, ¿cómo fue esa final? ¿En qué a lo mejor nos pudimos equivocar los españoles para no conseguir ese oro? Yo creo que las 3 entramos simplemente a disfrutar la final, porque ya estar las 3 en la final era como un logro y se nos olvidó que teníamos una portuguesa en la manga y pues nada, consiguió al principio 2 olas buenas, tendríamos que haber estado un poco más pegadas, pero bueno, yo creo que hicimos un buen trabajo durante todo el campeonato. A nivel resultados fue eso, un subcampeonato por equipos y un subcampeonato a nivel individual. Pero más allá de eso, tú volvías otra vez al equipo nacional, en el Mundial de El Salvador no estuviste con ellos. ¿Cómo siente de nuevo estar dentro de los seleccionados? A mí la verdad es que, bueno, me encantan los campeonatos a los que vamos con el equipo y muy guay volver a estar seleccionada para el campeonato, a ver si consigo resultados para ir al Mundial del año que viene. Y nada, la verdad es que a mí de los mejores campeonatos es el ir con el equipo, da igual si es el europeo o al que sea. En lo personal, yo te veía por allí que tienes ya un montón de amigos de todos los países. ¿Con qué te quedas cada vez que vas a un evento de estos en los que no vas a competir solo como Lucía Machado? Vas como España, pero aún por encima estás con Italia, con Portugal, con Inglaterra, con Francia. En este caso Francia no estuvo, pero bueno. ¿Qué es lo que te traes tú para casa más allá de los metales, que ya tienes un montón de ellos? Yo la verdad me quedo con toda la gente que he conocido, que pues gracias a esto he conocido a gente de Portugal, de Inglaterra, también de Perú, de sitios que nunca pensé que iba a conocer gente, la verdad. Y nada, la verdad es que a mí me encanta eso. Este año hablábamos en el reportaje que estábamos viendo que se mezclaba veteranía y juventud. Pero es que las más jóvenes, que erais Anete y tú, fuisteis las que mejores resultados cosechasteis para el combinado nacional. ¿Qué está pasando con las chicas y con las chicas jóvenes en España? Sí, yo creo que estamos ya mejorando mucho y estamos ahí intentando quitarle el puesto ya a las chicas que llevan tiempo compitiendo. Yo creo que estamos haciendo un buen trabajo, estamos consiguiendo un nivel bastante alto y
y ahí seguimos, intentando seguir en el equipo. Después de este europeo os vienen otra vez un montón de citas por delante a nivel individual, a nivel por equipos. ¿Cuál es el próximo reto que tenéis la selección española? Ahora creo que viene el Mundial Junior, que es en Brasil, pero yo este año pues ya no soy junior, tristemente, pero ahí irán pues Anete y Yanire otra vez a darle caña ahí a Brasil. Pues Lucía, Lu, muchísimas gracias por pasarte por aquí por Conexión, por charlar un ratito con nosotros como subcampeona de Europa, una plata súper merecida. Y ahora nosotros aquí en Conexión nos vamos a ir a charlar con otro de los protagonistas del europeo, un compatriota tuyo, Luis Díaz. Lu, mil gracias y te deseamos muchísima suerte en todos esos éxitos que están por venir. Un abrazo, Lu. Muchas gracias. Chao. Chao, Lu. Y tras hablar con Lucía, vamos a hablar con otro de los grandes protagonistas que tuvimos en el Campeonato de Europa. Él es Luis Díaz. ¿Qué tal, Luis? Veo que te pillamos saliendo del agua. Justo acabo de salir del agua ahora. Veníamos hablando con Lu, que los canarios tuvisteis un gran papel en el europeo, ella plata y tú bronce. Cuéntanos, ¿cómo fue ese europeo que vivimos todos juntos en Santa Cruz? Pues la verdad que fue una experiencia muy buena, que casi todos hicimos final en respectivas categorías. Estuvimos muy cerca de ganar y una pena no haberlo conseguido, pero bueno, la verdad que nos llevamos un buen sabor de boca. En el plano personal, a ti te llevaste el bronce, llegaste a la final, hiciste un campeonato espectacular y a mayores volvías a la selección nacional. ¿Qué valoración haces a nivel individual? Pues bueno, la verdad que contento con mi papel. La verdad que últimamente me veo muy fuerte y bueno, se vio reflejado en el campeonato. Una pena no haber podido ganar la final, estuvo ahí bastante apretada, pero bueno, con un buen sabor de boca y espero estar en la selección en el próximo campeonato al que vaya. En este campeonato hablábamos en el reportaje que veíamos en el programa de esa importancia del equipo, de cómo os apoyáis unos a los otros. ¿Qué parte crees tú que a nivel individual, ¿no? Acostumbrado a competir siempre de manera solitaria, ¿cómo crees que esos ánimos del resto de los integrantes del equipo español hicieron que fueras manga a manga pasando prácticamente todas de primero y por el cuadro principal? Bueno, pues sobre todo es que está claro que caer a la repesca es muy jodido, es muy complicado porque tienes que hacer el doble de mangas para llegar a la final. Pero bueno, la verdad que el equipo teníamos mucho buen rollo, éramos todos amigos y nos llevábamos súper bien, nos apoyábamos los unos a los otros. Y manga a manga pues fue saliendo bien, la verdad. Y ahora vemos que acabas de salir del agua, de hecho me lo decías antes de que entráramos aquí en la conexión, en Conexión Surfing. Entiendo que sigues entrenando porque os viene ahora un calendario por delante complicado, ¿no? Total, sí, ahora estoy entrenando a tope, surfeando mucho, bueno, intento surfear 2 veces al día y aparte de entrenamientos físicos. Que ahora se viene la temporada de verano, que son los QS, que hay 4 campeonatos seguidos muy importantes entre agosto y septiembre y nada, para llegar lo más fuerte posible y con todo. Y volver, como bien decías al inicio de la entrevista, a estar convocado con la selección nacional. ¿Qué tiene de especial, o sea, después de estar me sale el gallego, después de estar un tiempo sin estar con el equipo nacional, ¿qué tiene de especial regresar? O sea, al final se ve reflejado todo el trabajo que se hace en casa y con 2 baños al día, como acabas de decir. No, sí, la verdad que muy contento. A ver, una pena no haber podido ir a El Salvador, que técnicamente por criterios yo debería haber ido, pero bueno, eso es un caso aparte y ya, pero bueno, está claro que
muy contento y hay que dejarlo claro y cada vez más claro porque a nivel nacional hay mucho nivel y estar en la selección es complicado, ¿no? Entonces, nada, contento y queriendo más y más para estar en las siguientes también. Me imagino que volver con la selección y aún por encima ser el surfista nacional más destacado con ese bronce. A ver, eres tercero de Europa, llegaste a la final, evidentemente como buen deportista que eres y como un luchador que también sé que eres, querías ese oro, pero me imagino que tu valoración, ¿no? O sea, después de estar un tiempo sin estar con el equipo nacional, volver a la primera plana y llevarte un bronce, entiendo que es un resultado más que satisfactorio. Sí, la verdad que sí, muy contento y sobre todo que es un campeonato en el que puede pasar cualquier cosa, las condiciones pues eran difíciles y había nivel muy alto, entonces muy contento y sobre todo de eso, de haber podido pasar todo por el cuadro principal y ganando confianza, está claro, es un resultado positivo, súper positivo para mí. Pues Luis, desde aquí, desde Conexión, esperemos que este resultado te dé energía, te dé fuerza y te dé esa motivación que yo ya sé que aparte, por otro lado, te sobra para seguir haciendo grandes resultados, aumentando tu palmarés, que ya no es un palmarés pequeño, y te agradecemos que hayas pasado por el plató de Conexión para analizar un poquito más qué fue lo que ocurrió en Portugal. Un placer, muchas gracias a ustedes también. Un abrazo, Luis. Nosotros, después de escuchar a Lucía Machado y a Luis Díaz, dos de los grandes protagonistas en el Campeonato de Europa, vamos a hacer una breve pausa y continuamos en Conexión Surfing. Hemos repasado todo lo acontecido en Portugal durante el Eurosurf 2023. Una competición que además cuenta con la modalidad del longboard. ¿No es así, Robert? Correcto, Víctor. Y aquí cada país aporta 2 participantes, uno por género, en un total de 12 hombres y 12 mujeres. España en este caso acudía con José Luis Berasaluce, campeón de España en 2019, y Carlota Jáuregui, con 4 títulos nacionales. En principio, toda una garantía. Pues veamos cómo les fue tanto a Carlota Jáuregui como a José Luis Berasaluce en la competición de surf más clásica en el Campeonato de Europa. Una vez más, gracias a surfing.es. Una edición más, el Eurosurf recibió en el pintoresco pueblo de Santa Cruz, en Portugal, a los mejores surfistas europeos de tabla corta y de longboard. Y es en esta última disciplina, el longboard, en donde España es toda una referencia. Pues el longboard nacional creo que está en el mejor momento de su historia. Tanto en chicos como en chicas el nivel ha subido muchísimo, cada vez hay más personas que quieren hacer esta modalidad, que antes éramos poquitos. Y también se ve mucho que los juniors vienen, bueno, los y las juniors vienen pisando fuerte, así que eso es un buen indicador de que vamos a mejor. Yo creo que el longboard a nivel europeo está, bueno, cada vez más fuerte, sobre todo en la Federación Española, que se va haciendo un trabajo que hace años no se hacía, y tener la oportunidad de viajar con el equipo nacional, eso hace con que quede toda vez más fuerte, porque podemos trabajar diferentes aspectos que antes no se trabajaba, como el entrenamiento físico, el estar con el equipo y poner más el nivel deportista de verdad. Pues el nivel del longboard nacional yo creo que ha subido, por una parte porque en general el nivel que hay en Europa de longboard está subiendo muchísimo,
y cada vez hay más festivales y se le da también más visibilidad en redes sociales y todo, pero sobre todo en nuestro caso gracias a la federación, porque nos está ayudando muchísimo, nos está haciendo concentraciones, nos está ayudando para ir a los campeonatos y al final está generando, tanto Román como Palomé, que están generando como un pique entre nosotros, pero muy positivo y un equipazo. El longboard español vive uno de los mejores momentos de su historia, algo que los propios surfistas reconocen y saben valorar. El trabajo de muchos años está dando sus frutos. Yo creo que a través de los campeonatos de surf se está dando a ver y a conocer cada vez más el longboard y cada vez más gente se motiva a ser parte de este mundo y antes era algo que no se veía. Entonces ahora con los campeonatos aparecemos en la tele también y entonces cada vez más personas ven cómo es este trabajo que estamos viendo. Hoy pones en internet o en YouTube y sale longboard por todos los lados. Entonces creo que ese ha sido el motivo principal, que cada vez se ve más, se da a conocer y la gente se mete de cabeza al 100%. Pues tener un hueco en el equipo nacional en este momento está caro. Yo ya he estado en el Mundial de El Salvador y ahora estoy aquí en el Europeo, pero sí que es verdad que, por ejemplo, José Luis Berasaluces en el Mundial no estuvo y ahora se ha ganado la plaza para venir aquí. Y bueno, al final las plazas son las que son y cada vez somos más, con los niveles más apretados, así que está difícil conseguirlo. Ha dado un salto bastante grande porque cada vez tenemos más gente en el agua y cada vez se ve el deporte con mejores ojos. Como antes era un deporte como para principiantes, hoy se ve como el deporte, como el surf en sí, y por eso creo que ha dado un salto bastante grande. Yo creo que el longboard más o menos ha ido mejorando, no por el tipo de ola que tenemos, sino por el tipo también de surf style, de mood que hay. Hace un par de años salió en muchas entrevistas, en muchos vídeos, Alex Knost, como su surfing, los australianos, los americanos, y también un poco la vuelta a los orígenes, no sé, surfear clásico, sin invento, un estilo más tranquilo. Creo que vamos a oír mucho más de tablones hoy en día. El Eurosurf congregó durante varios días a algunos de los mejores surfistas en esta modalidad a nivel europeo. Y así nos lo resumían los protagonistas españoles Carlota Jauregui y José Luis Berasaluce. Pues todos estos días de competición han sido un poco intensos. Empecé la primera manga muy bien, con buenas puntuaciones, y en las siguientes mangas he estado pasando un poco perdida, pero hemos pasado, y la verdad que ha sido gracias al equipazo que hay fuera, que me están ayudando en todo momento. Y nada, ahora ya estamos en la gran final, así que a por todas. Estos días que llevamos aquí en Portugal están siendo increíbles porque tenemos un ambiente de equipo súper bonito, estamos todos juntos, tanto en la hora de cenar, en el desayuno, y eso hace con que te motives mucho, porque normalmente el surf en sí es un deporte individual al cual viajas solo, y poder estar aquí en equipo te motiva muchísimo más. Sales de la manga, ves el apoyo del equipo, ves que estamos juntos, hay consejos de los entrenadores, eso hace con que mejores el surf. Luego en la playa hay un ambiente buenísimo, hay una infraestructura súper buena, apoyan y reciben bien a los atletas, tenemos un stand con café, con agua, con fruta, y eso normalmente no se ve en otros campeonatos. Entonces hay un ambiente que nos cuidan a los deportistas, que eso es lo principal en un campeonato de surf, yo creo. Bem, a comunidade do longboard é sempre muito unida e sempre muito simpática, não há atritos entre competidores, não há stresses. Fiz amigos novos estas semanas todas, conheci pessoal
Voltei a ver pessoal que estive em El Salvador, voltei a ver caras conhecidas e conheci novas pessoas também, por isso a comunidade do longboard é sempre muito tranquila, sempre muito na paz. Bueno, a nivel olas, la verdad que los primeros días ha sido bastante bueno porque teníamos menos viento, el mar estaba glass, más ordenado y para la disciplina longboard estaba perfecto. Hoy tenemos un poquito más de viento, pero por lo menos tenemos un tamaño adecuado de olas, se puede surfear bien, no está el mar plato, así que bastante bien. El equipo español de longboard no puede estar más satisfecho con sus resultados en este Campeonato de Europa. José Luis Berasaluce se lleva el bronce y Carlota Jauregui acaba como cuarta de Europa. Y posicionamos que nos damos cuenta cada vez más que podemos estar entre los mejores y no estamos entre los mejores y vamos, lo que he dicho, trabajar cada vez más para destacar cada vez más y llevar el nivel del longboard al punto cada vez más alto. Y ahí estaremos. Pues como ha dicho José, creo que este resultado nos puede ayudar también a motivarnos a todos los y las longboarders nacionales para seguir ahí en lo más alto del nivel europeo. Pues el recuerdo es muy bueno, aunque las olas no han sido las mejores en el caso del tablón. La gente es increíble, se come muy bien y la semana ha sido increíble con el equipazo que tenemos. Yo el recuerdo que me llevo es los buenos momentos que hemos pasado en equipo, tanto los de longboard como los de tabla corta, comisión técnica, los cámaras, todos los días en la cena, buenas risas, buenos momentos y encima poder llevar la medalla, pues un gran recuerdo. Hasta aquí el resumen del Eurosurf 2023 y de cómo se fraguó esa medalla de plata para el equipo español. Robert, a ti, como cada semana, muchísimas gracias por acompañarnos y por ayudarnos a entender mejor el surf y su cultura. Un abrazo, amigo. Un placer, como siempre. Un abrazo, Víctor, y buenas olas para todos. Aloha. Abrazo, Robert. Nosotros, antes de continuar en Conexión Surfing y de que nos visite nuestro experto en longboard, Román Díez, para darnos algún detalle más de lo que ocurrió en Portugal, vamos a coger buena nota de nuestro Surf Consejo. Buenas, gente de Conexión Surfing. Hoy estamos de dulce, estamos de quiero. En uno de nuestros últimos Surf Consejos os trajimos un postre keto y vegano y hoy os traemos todo lo contrario, un postre bien gocho para que cuando salgáis del agua con un poquito de bajón de azúcar os traemos un semifrío de queso tetilla y membrillo. Para empezar con nuestra elaboración de semifrío de tetilla y membrillo, empezaremos fundiendo durante 30 segundos la mantequilla en el microondas y trituraremos con la batidora nuestras galletas. Luego procederemos a utilizarlo de base en nuestro tupper. Una vez tenemos nuestra base perfectamente extendida, vamos a llevar nuestro tupper a la nevera durante 30 minutos. Mientras tenemos la base enfriando en la nevera, vamos a calentar nuestra leche y llevarla a ebullición y mientras la leche calienta, vamos a batir los huevos, el queso, la nata y el azúcar con la batidora. Vamos a hidratar nuestra gelatina con agua templada, la vamos a escurrir y la vamos a mezclar fuera del fuego con la leche caliente que agregaremos a su vez al batido.
limpiamos la corteza de nuestro queso tetilla y lo vamos troceando en el vaso de la batidora. Una vez que tenemos nuestro batido perfectamente sin grumos, vamos a coger la gelatina que teníamos hidratando, la vamos a escurrir lo máximo posible, para eso la apretaremos, y la mezclaremos con la leche que teníamos previamente hervida. Una vez tenemos nuestra gelatina perfectamente disuelta en la leche, procederemos a añadir la leche al batido. Una vez tenemos nuestro batido hecho y nuestra base totalmente fría, vamos a añadir el batido a la base. Ahora ya tenemos nuestro batido incorporado a la base, llevaremos el tupper a la nevera durante un mínimo de 2 horas. Ahora que ya han pasado más de 2 horas, ya tenemos nuestro semifrío de tetilla listo. Le falta el membrillo. Para terminar este semifrío, vamos a coger el membrillo, lo vamos a meter en un vasito que llevaremos al microondas durante 30 segundos con un poquitito de agua. Lo revolveremos y lo estiraremos por encima. Ok, gente de Conexión Surfing, ya tenemos nuestro semifrío listo para llevar a la playa. Pero yo lo siento muchísimo, no lo puedo evitar. Hasta el próximo Surf Consejo. Tras haber tomado buena nota de este Surf Consejo, ya está aquí con nosotros en el plató nuestro experto en longboard, Román Diez. ¿Qué tal, Román? ¿Cómo ¿Todo estás? bien? Ya un placer. Yo ya te echaba de menos de que no vinieras por aquí por Conexión. Estuviste lejos, ¿no? No tanto. En Vigo. Ah, bien, estuviste cerquita. Pero aparte de en Vigo, hoy vienes para hablarnos de ese europeo de Santa Cruz en Portugal, que Eso tampoco es. está muy lejos de aquí del No, plató de tampoco. Conexión. A 4 horitas. Y de ese fantástico papel que volvieron a hacer los chicos de longboard, chicos que aquí no estás como seleccionador, pero que tú también diriges, o sea, Sí. que quede Sí, constancia. En Portugal, entonces, cuéntanos. Vimos un reportaje en este programa de lo que fue el europeo, pero queremos analizarlo en detalle. Entonces, cuéntanos, ¿qué pasa en ese europeo? Pues en Portugal, nada, partíamos de una preselección que habíamos hecho previa en Portugal antes del Mundial y llevamos a la mejor chica, que era Carlota Jauregui, la que mejor resultados había alcanzado hasta el momento, y de los 3 chicos que estaban muy igualados, decidimos probar esta vez con José Luis Berasaluce para este europeo. El resultado y nuestros objetivos era llegar a la final, lo conseguimos. Y bueno, pues manga a manga, sí que es cierto que ninguno cayó, a excepción de José Luis, sí que llegó a la última manga de repesca, hizo semifinales y pasó a la final. Y Carlota fue manga a manga hasta la final. Sí que es cierto que Carlota partía como favorita en esa final, de hecho todas las selecciones lo veían, pensábamos que iba a ganar Carlota, pero bueno, una mala elección de olas en ese campeonato pues le llevó a la 4ª plaza. José Luis Berasaluce hizo una excelente 3ª plaza, la verdad que Ben Skinner, el inglés, hizo una participación increíble, sobre todo en esa final, con unos 8 y largos brutales, unas olas muy verticales. Y también contábamos con Antonio Dantas, que también está a muy buen nivel, podía quedar segundo José o tercero, ¿cómo se llama? Dantas, pero bueno, al final tercero fue José y es buen resultado, la verdad. Un resultadazo, porque yo creo que lo veía y lo llegué a hablar contigo, que Ben Skinner, o sea, había momentos en los que cuando caía de la tabla y acababa la maniobra parecía que iba a ir a rescatar al compañero que estaba al lado, que dices, pero ¿dónde saca la energía? Y es de nuestra quinta, o sea, Sí, que ya no es un chaval. A ver, es ya un señor de 40 y que al final está haciendo pruebas, está entre los 5 mejores longboarders del mundo del CT y allí lo demostró, físicamente está como un toro y bueno, la ola también era para él, era una ola de 1 metrito vertical que podía hacer lo que quería, una derecha, y para él era imposible llegar a hacer esas olas como las hizo él.
Ben Skinner ya lo habíamos obviamente descartado como un rival en esa final, pero aún así, José, un papelazo increíble, Carlota también, y nuevamente el longboard va el Eurosurf y consigue los mejores resultados del combinado nacional. Cuéntanos, ¿qué peso tiene ahora mismo? Evidentemente el surf suma más puntos porque son más deportistas compitiendo en el europeo, pero al final vemos que la garantía, o sea, la guinda casi siempre la ponéis los de long. No, yo creo que de unos años por aquí se está trabajando con el longboard y los resultados están llegando. Sí que nos falta eso, como pasó en El Salvador, que a lo mejor nos falta ese toque en un mundial de decir aquí estamos, pero a nivel europeo estamos muy bien. O sea, sí que es cierto que en este Eurosurf faltó Francia, pero bueno, yo creo que estamos entre las mejores selecciones ahora mismo a nivel europeo. O sea, está Francia, que tiene 2, 3 buenos longboarders ahora mismo a nivel competitivo. Inglaterra tiene ese longboarder que es Ben Skinner, que está a nivel competitivo muy bien, pero nosotros venimos, y Portugal, que tiene a 2 chicos que están surfeando muy bien, pero a nivel cantera yo creo que nosotros estamos mucho más fuertes. O sea, tenemos ahora mismo, pues podemos hablar de 10 chavales y chavalas que están a un nivel que en unos años podrán estar a nivel top como ellos. Ya de que hablas de esa cantera, te iba a preguntar qué recuerdos tienes de El Salvador y con Alfonso Zamora, que es cantera. En Santa Cruz. En Santa Cruz. Te dije El Salvador, perdón. Santa Cruz. Un lapsus, sí, es que son tantos eventos de longboard últimamente que ya me pierdo en ellos. Eso, ¿qué recuerdos tienes de Santa Cruz? Y Alfonso, el año pasado también, el longboard un papelazo en los juniors en este caso. Sí, el año pasado fue Daniela campeona de Europa y Alfonso tercero. O sea, que la verdad es una playa que parece que para nosotros está bien, pero realmente no es una playa propia del longboard. Santa Cruz es todo lo contrario a lo que un longboarder no es el destino predilecto para un longboarder. A lo mejor para un skimboarder sí, para un surfista también, pero para nosotros no es el destino top para ir a competir. De hecho, es una playa que hay mucho viento, es muy difícil competir, parece que hay que competir siempre a primera hora de la mañana, pero bueno, se nos da bien e intentaremos que siga así. Para el año, para el Euro Junior, pues seguir con los juniors que den caña. Te iba a decir qué te pareció Santa Cruz, pero ya veo por dónde puede ir, pero tú piensas siempre que si se compite a primera hora te queda toda la tarde libre, ¿no? No, sí, el tema es no caer en repescas y que te quedes luego con el viento girado. ¿Y qué tal Santa Cruz? A ver, ¿qué te pareció en sí? No, a mí Santa Cruz me gusta, o sea... No nos mientas, ¿eh? No, así como las olas no me gustan, porque creo que son olas que para longboard no son buenas, creo que por lo que hay detrás, el pueblo es muy bonito, hay un restaurante sushi increíble, entonces por el resto es un buen sitio para ir. Y ahora, ¿qué próximas citas tiene el equipo nacional como equipo de longboard? ¿Cuál será el siguiente reto que estáis preparando, tanto tú como siempre me dices, Palomeque, que le mandamos un saludo desde aquí, que es el otro seleccionador? Pues nosotros ahora lo que tenemos en vista, ahora es realmente los chicos van a ir a Nicue a competir, a hacer el QS, para ver si clasifican el año que viene para el CT, como hizo Nico el año pasado. Van a ir individualmente ellos a esta prueba. Tenemos las 3 pruebas de Nico, que es Huntington, tenemos Australia y tenemos El Salvador de nuevo. E intentar que Nico se clasifique para la final de Malibu. Pues Román, yo creo que te vas a hacer las maletas seguramente, porque habrá que ir a apoyar a Nico, tanto a Australia. A El Salvador igual no quieres volver, pero a Australia igual tienes que hacer las maletas. Se verá. Y te emplazo a la próxima semana, porque el longboard últimamente lo tenemos aquí en el plato de conexión. Y más que va a haber. Y más que va a haber, esperemos que sí. Y aparte es una maravilla que te vengas aquí. Eso es, a Grove siempre da gusto venir. No digas dónde está, que igual luego nos estás en esa cúpula que hay en la puerta. Venga, un placer. Hasta luego. Hasta aquí el programa de hoy. Nos despedimos por esta semana. Pero ya sabéis que volveremos dentro de 7 días. Y todos los que no podéis esperar, podéis encontrarnos en nuestras redes sociales o en la página oficial conexionssurfing.com. Chicos, nos vemos en el pico.